Periodista Digital continúa con este ciclo dedicado a la historia reciente de los medios de comunicación, pero en esta ocasión, en vez de centrarnos en la prensa, nos centramos en la radio, un medio que el invitado de hoy conoce estupendamente. Don Juan de Dios Rodríguez, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros por invitarme. Pues Juan de Dios, creo que tienes un blog, o casi podemos hablar de un portal, porque es de un tamaño bastante considerable, que es de los mejores espacios para conocer la historia de la radio que hay ahora en Internet. Nunca estuve en Nueva York, fue el título, que has escogido. El título del blog es Leyenda Viva, pero la denominación actual durante bastante tiempo va a ser Nunca estuve en Nueva York, porque es la denominación, el título de una historia que voy contando de mi vida en la radio y la gente que he conocido, ¿no? El blog tiene otros momentos, también a veces hago comentarios de actualidad, de deporte, de música, pero se titula así porque es un poco como ir contando mi recorrido a lo largo de la historia de la radio y la gente que he conocido de la radio, la música, la política, la sociedad, escritores y demás. Entonces es un poco la excusa, y el Nunca estuve en Nueva York tiene también su historia. La ventaja aquí es que su vivencia nos sirve un poco de hilo conductor para conocer la historia de la radio, principalmente en la cadena líder de España, que es la cadena SER. Pero por saltar un poco el orden, unos momentos que se dice en la historia de España que más ha influido en la historia de la radio es la llamada Noche de los Transistores. Sí. Entonces, para empezar por esa parte, aunque luego retrocedamos, sí. En ese momento tenía un cargo relevante en la cadena SER, según tengo entendido, jefe de programas, era... No, exactamente era el responsable de la programación nocturna de la radio. Yo desde el año 80, hacía 79-80, esa temporada, hacía la programación nocturna desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Yo enlazaba de la noche a la mañana, era la denominación del programa. Y efectivamente, pues me tocó, lógicamente, en aquella época, pues en aquel día vivir aquel 23F desde dentro, porque si no recuerdo mal era un lunes. Yo ese día había descansado, el fin de semana lo descansaba y me estaba recuperando de una siesta. Bueno, me llama por teléfono una amiga, me cuenta lo que ha sucedido, inmediatamente fui a la radio y efectivamente pues pasamos 48 horas sin dormir aquella noche en la radio y curiosamente además al día siguiente me sacaba el carnet de conducir. Por sexta vez aprobaba, además de un tirón. Yo creo que cuando pasa uno ya la rueda, la rosca, pues... Y efectivamente, pues sí, viví toda aquella noche pues con la gente que estábamos allí. Javier González Ferrari era el director de informativos en aquella época de la radio. Y bueno, pues con él, con Luis Rodríguez Olivares, con Rafael Luis Díaz, en el Congreso de los Diputados, vivimos aquella noche. Creo que sería el informativo nocturno más largo de la historia de la SER y que muy poco de la historia de la radio en España. Ha habido, con motivo de otros accidentes, de otros hechos, como por ejemplo fue el terremoto de México, también hubo programación especial. Siempre en la SER sí se ha hecho esa práctica, es decir, se interrumpía la programación en función de la actualidad. Pero efectivamente quizá fuera el programa informativo más largo, porque empezaba con las votaciones eso de las 5 o 6 de la tarde y terminó al día siguiente a mediodía, ¿no? O sea, casi 24 horas de programación contando lo que estaba pasando en el Congreso, en los aledaños y en las diferentes zonas de influencia de cobertura de la radio. Aquí cuando entrevistamos a don Fernando Onega, que era el director general de la cadena, él opinaba que el mayor error de los que perpetraron aquel intento de golpe de Estado fue no invadir la SER. Decía, no entiendo por qué cometieron ese error en comparación con Radio Nacional, que sí fue ocupada. Y luego don Manuel Martín Ferrán nos aseguraba que en aquella noche sí hubo un intento de ocupar la cadena SER, pero que se confundieron de piso. Hubo un intento, es que nos avisaron de que iban a acercarse fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, entonces, en aquella época las emisoras de radio no tenían equipos de seguridad, sino que había Policía Nacional vigilando la seguridad de las instalaciones, ¿no? Nos avisaron de que posiblemente se acercara, si no policía, el ejército. Se cerraron absolutamente todas las puertas, tanto las del portal, las de la primera planta y la segunda, que es donde estaba emitiendo, a calicanto, ¿no? Entonces decidimos que allí no entraba absolutamente nadie que no tuviera que trabajar esa noche, fuera quien fuera, y si alguien entraba tenía que derribar aquello, no se iba a abrir la puerta a nadie. Y esa es la decisión que se tomó. Se me escapa si realmente... Me consta que llegaron a la puerta, no la traspasaron, no entraron, está claro que no entraron, pero ahí tanto Eugenio Fontán, que era el director general, como Ramón Varela, que era el director adjunto, decidieron que allí no entraba absolutamente nadie y eran los que pilotaban aquel trabajo aquella noche. Vamos a retroceder a sus inicios en la radio. ¿Fue en la cadena SER? Sí, en el año 73
en los 40 principales, yo estaba haciendo la mili. Me sortean, me toca infantería de marina, yo había pedido varias prórrogas por estudios, ya no pido una más, entonces me toca infantería de marina, me mandan a Cartagena a hacer la instrucción y 20 días después hay un curso para policía naval o escolta del ministro, que entonces era Pita da Veiga. Hombre, el famoso Pita da Veiga que luego daría el portazo. Exactamente. Y entonces yo me apunto a... Martín Ferrán me recomendó, cuando yo colaboré con él en Tele7, esa es una historia muy curiosa, me dice, tú en la mili no seas voluntario para nada, ni siquiera para no serlo. Sé uno más. Pero cuando surgió lo del curso de policía naval, yo pensé, hombre, pues eso es ir a Madrid, yo voy a hacer había que hacer un examen test, bueno, lo saqué adelante y bueno, pues me mandaron a Madrid y justo el día que llegamos a Madrid para hacer la instrucción de policía naval, pues llegamos a las 3 de la tarde, llegué a mi casa a las 6. A esa hora suena el teléfono, me llaman de la radio porque yo conocía a Pepe Domingo Castaño, conocía a Martín Ferrán, conocía gente de la radio por varios meses anteriores de trabajo que había hecho en la revista de Martín Ferrán, que se llamaba Tele7. Y me ofrece el jefe de misiones una prueba para entrar en los 40 principales. Pues voy inmediatamente, a las 7 estoy allí y hago la prueba. La supero, era una prueba de presentar un disco, que fue Get Down de Gilbert Sullivan, leer un artículo de un periódico, creo que fue del Ya, y improvisar, contar datos de mí. Hicieron la grabación, les gustó y al día siguiente, pues Rafael Rever, que era jefe de programas musicales, Tomás Martín Blanco, que es director de programas, y Arturo Alvega, jefe de misiones, decidieron que entrara a formar parte de la plantilla de los 40 principales. En aquella cadena SER, para que nos situemos, digamos, se puede decir que las cabezas eran la parte profesional, serían Tomás Martín Blanco. No sé si está Antonio Calderón. Era Antonio Calderón, llevaba el área de la dirección de que se llama contenidos, que eran programas informativos, aunque no había informativos, pero ya se hacía Matinal Ser, ya había Hora 25, es decir, Hora 25, Matinal Ser los crea Antonio Calderón. Entonces, dentro de que no se puede dar información prioritaria porque solo tenía Radio Nacional, él era el director de programas informativos, de contenidos. Tomás Martín Blanco era el jefe de programas. Y en la dirección general llevaba Eugenio Fontán. El grupo pertenecía a los Garrigues y el subdirector general era Ramón Varela. Ese era el cuadro, digamos, el organigrama de mando. Es cierto que aunque la familia Garrigues, que creo que son los mismos abogados Garrigues de hoy, sí, ¿no? sí, bueno, el padre Antonio Garrigues y de Callabate, el que fue ministro de Justicia en la transición, en la época final del franquismo y demás, era el presidente del Consejo de Administración. Cuando se empezó a hacer un nuevo tipo de programas, con estos programas que estábamos citando, usted ha citado, por ejemplo, Hora 25, bueno, los 40 principales, desde luego, fue un fenómeno impresionante, en el tema político, Matinal, y Hora 25, con el señor Martín Ferrán. El propio Manuel Martín Ferrán. Hora 25 lo pone... Estaba García como figura estrella, ¿no?, de Hora 25. Se hizo con el tiempo estrella García. El programa arranca en el año 72, en enero, el 30 de enero del 72, arranca ese programa, acaba de cumplir 40 años. Y el director del programa es Manuel Martín Ferrán, el director responsable de ese programa. Es una idea de Antonio Calderón, que delega a Manuel Martín Ferrán para que lo ejecute, lo dirija. Ese programa se basa en una primera media hora de información, como no podía ser informativo, era informativo, pero no podía dar información en exclusiva, se subdenominaba como un programa de cuestiones actuales. Y entonces en esa primera media hora se hacía una ronda de emisoras en la que entraba por parte de Galicia, si no recuerdo mal, María Teresa Navaza, en Andalucía entraba María Esperanza Sánchez, Joan Castelló Rovira desde Barcelona, Rafael Mauricio de Valencia, es decir, José Juan Chicón por Aragón, y se contaba una especie de ronda de temperaturas y los temas más destacados informativamente que había habido en esa comunidad, en esa región, en ese día. A continuación se daba un repaso a la actualidad nacional e internacional de lo que ya se conocía, lo que había comentado la prensa de ese día. No se anunciaba lo de la prensa del día siguiente, sino se comentaba lo que estaba pasando. Luego eso iba de 12 a 12 y media. 12 y media a 1 entraba José María García durante media hora de deportes y de 1 hora y media existía la recta final, que era una entrevista en profundidad con un personaje, puede ser un ministro, un político, un escritor, un músico, o un análisis en tertulia de temas que estaban pasando entre los miembros de la redacción. En aquella redacción estaban Rafael Díaz, estaba Juan Aginzo, había un Luis Rodríguez Olivares, era un poco Javier Roch, Ángel de la Vega,
Era un poco el diseño, la estructura de ese programa. Con el paso del tiempo, el fenómeno deportivo fue tomando mayor importancia, lógicamente. Y de hecho, al cabo de los años, 4 o 5 años, se desgajó de alguna manera, aunque dentro del mismo bloque se desgajó el área deportiva, y en lugar de ser la media deportiva ya era el Extra García, ¿no? O el Super García. El Extra García era la radio, el Super García fue luego. Antena 3. Iñaki Gabilondo, que creo que venía de Radio Sevilla. Sí, exacto, sí. Él sé que tuvo una ida y vuelta a Televisión Española, no sé, él ya era, antes de ir a Televisión Española, una figura importante. Ya estaba, él arranca en la Copa de San Sebastián, de ahí pasa a Radio San Sebastián de la SER, baja a Sevilla y viene a Madrid. Él, estando en Madrid, pues trabajando en el 25 de informativos, recibe una oferta para irse a Televisión Española el año 80, y la temporada del 80-81 se va a Televisión Española en septiembre, octubre, y le pilla en febrero el 23F en Televisión Española. La verdad que aquella noche estábamos todos diciendo, por favor, sal Iñaki. No sabíamos que no podía salir, claro. El día por lo menos secuestrado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estaba, luego ya vuelve, cuando sale Televisión Española, a raíz de un reportaje, si no recuerdo mal, que era de un tema de ETA, algo del País Vasco, no me hagas mucho caso. Un año después sale de Televisión Española, tiene un periodo, digamos, en cambio en Diario 16, escribiendo columnas, y creo que es el año 82, 83, cuando vuelve definitivamente a la SER para empezar aquel programa que se llamó Onda Media aquí la SER. Primero Pido la Palabra, con el sermómetro, con Joaquín Prat y Pepe Domingo. Esa es la época en la que... Pero antes, para no saltar la cronología, en Hora 25, cuando se va el señor García, creo que llega Manuel Antonio Rico, ¿no? Sí. En aquel Hora 25, que por cierto, he leído que el subdirector era Antonio Jiménez, creo que es el mismo Antonio Jiménez que sí, Antonio Jiménez, sí. Habla de Onda Media. Exactamente, ¿qué era aquel programa, para que lo entendamos ahora, que estamos muy acostumbrados a otro tipo de radio en aquel momento? Por me ha dicho usted, había primero el termómetro, que era cuando... Me pido la palabra. Había un fenómeno, la radio, el fenómeno de la radio de las mañanas, los grandes magazines, los diseña, los estrena en España Luis del Olmo en Radio Nacional, de costa a costa. De costa a costa. Se va a protagonistas cuando pasa a la COPE, de costa a costa. Entonces, a raíz de aquello, el régimen empieza a dar resultados de una gran importancia, una gran notoriedad de ese tipo de programa. Las mañanas de la SER eran programas de cadena, había una hora de cadena, programas locales, quiero decir. Había una hora de cadena a las 12 del mediodía. Media hora, mediodía, cadena SER se llamaba, que lo hacía Joaquín Prat, era programas comerciales, forma de sacar publicidad. A raíz de aquello, la SER, Fontán, Calderón, Tomás Martín Velasco se plantean que la SER tiene que hacer algo importante por las mañanas. Y entonces, como había, lógicamente, la inmensa mayoría de las emisoras de la cadena SER son asociadas, es decir, no son propias de la cadena SER, son empresarios independientes que se asocian a la programación de la SER, había que negociar con ellos, quitarles parte de su programación local para emitir en cadena. Eso no se podía hacer de repente. Entonces, lo que se va negociando con ellos es la forma paulatina de ir integrando una programación de cadena. Y empieza de esa manera Onda Media Clase, que era un programa que iba de 9 a 10 de la mañana, y luego otro tramo que iba de 12 a 1, que hacía de escaparnos. Padre. Ese de 9 a 10 lo hacía Iñaki con Pepe Domingo y Joaquín Prat, para llevar la publicidad a ellos dos. Al año siguiente, el año 84, se monta lo que se llamó el sermómetro, que era Pido la Palabra, se convocaba a la audiencia para que a través de sí o no votara según qué cosas. Por ejemplo, uno de los mayores éxitos fue el sermómetro de la OTAN, ¿no? De entrada sí o de entrada no, por ejemplo. Eso fue paulatinamente entrando hasta que el año 85, me parece que es cuando ya arranca el hoy por hoy que se conoce. ¿Qué aportaba Hoy por Hoy para que lograra derrotar digamos, a Luis del Olmo, que era el rey de los magazines de la mañana? Mira, ese tipo de cosas es difícil. No, vamos a decir, un momento en que cuanto más pegado a la calle estés, cuanto más junto al ciudadano estés, mayor notoriedad vas a tener, mayor repercusión, la gente se va a integrar contigo. ¿Qué sucedía? Iñaki pide que todas las emisoras se vuelquen participando en el programa, se involucren en el programa. Entonces todas las emisoras, que son las emisoras locales de cada sitio, se involucran en él
Iñaki da paso a todas las emisoras que puede cada día. Eso, claro, se va generando poco a poco. A Iñaki le costó desbancar a Luis del Olmo casi 6-7 años. O sea, eso no se hace de la noche a la mañana. Como cuando la gente dice, el larguero, José Ramón de la Morena, es líder. Bueno, el líder cuando empieza José Ramón de la Morena es José María García, pero por mucha diferencia, le triplica la audiencia. Le cuesta 5 años a José Ramón de la Morena. Lardio es medio lento en cuanto a audiencia, pero muy seguro. Por eso cuando dicen lo de las audiencias del EGM, que solamente hay 3 oleadas, claro, es que realmente el público, el oyente de radio es muy fiel. Y no ya a un personaje. A la cadena. Es a la cadena. Te voy a preguntar por las tertulias, que es un tema que aquí se ha hablado mucho. Aparte ahí está la parte que va a ser más difícil desentrañar, que es de quién fue el responsable, porque aquí don Fernando Onega dijo que más o menos él había sido el que había planificado la primera tertulia con don Manuel Antonio Rico, la trastienda. Don Ramón Pi reconocía que esa era la trastienda, pero se atribuía a él esa primera tertulia. Probablemente no podamos saber quién es el que tuvo la idea en primer lugar, pero ¿fue efectivamente la SER la que introdujo las tertulias, claro, en España? Cuando arranca Hora 25, la recta final era una tertulia. Porque lo que sucede es que cuando la tertulia en la radio se convierte en la autopromoción y autoproyección del periodista, la SER dice que no juega eso. Y entonces se organiza una campaña de publicidad que duró 2 años, que decía algo así como: opinamos que no tenemos que opinar. Es que se confunde. Hoy en día las tertulias en medios de comunicación son charlas de café. Y cualquiera dice lo que le da la gana. Y como la justicia va muy lenta, nadie se responsabiliza de lo que dice, y si alguien se excede para hacer una demanda, una denuncia sobre cualquier tema, va a tardar años y no es productivo. ¿Qué sucede? Pues que en eso se amparan muchos periodistas para abusar. Hablamos antes del cambio en el año 85. En la práctica, a nivel profesional, ¿qué supuso ese cambio? Un nuevo director, en este caso Eugenio Galdón, entró y creo que salió don Manuel Antonio Rico, que se fue a la cadena COPE, salió Onega, que se fue también, creo, a la COPE. En noviembre del 84. Ah, bueno, no Fandán, ¿no? Toma una parte... se produce un fallecimiento por parte de un accionista de la SER, y que llevaba además una de las empresas que pertenecía al grupo de la radio. Fallece y ahora mismo... Gómez Mira, podría ser. Sí, Gómez Mira, efectivamente. Y le ofrecen, Ramón Varela y Eugenio Fontán le ofrecen a Polanco esa parte. Él se hace con esa parte de la actividad, y unos meses después, a comienzos del año, se hace con una parte ya más sustancial. Es cuando, digamos, puede tomar poderes de decisión, digamos, el país, por parte de la radio. Al país no le había ido bien, le había ido bastante mal con Radio El País. Habían querido hacer una radio como si fuera el periódico, y no es lo mismo. Les viene bien el acuerdo con la SER, y es cuando se produce esa entrada. Lógicamente, había 2 tendencias dentro de la radio, dentro de la SER, ideológicas, si quieres, una más centrista y otra un poco más progresista. La centrista la abanderaba Eugenio Fontán, la progresista la abanderaba Ramón Varela. Al final, esa línea, digamos, más progresista es la que sale adelante, y es lo que provoca que entre el accionariado del país, luego sería Prisa. Y eso conduce a que, lógicamente, haya gente que se encuentre incómoda y que, bueno, pueda ejercer sus derechos de accionistas, como era Eugenio Fontán y demás. Y se produce una serie de cambios. Manuel Antonio Rico, pues, era un hombre de una tradición, de una trayectoria, bueno, centrista, más tranquila, más conservadora. A raíz de aquello llega gente como Fermín Bocos, que era más progresista. Es decir, se produce todo ese cambio, ¿no? Un poco en la línea más, digamos, más progresista. Entonces, ahí se producen una serie de disfunciones y hace que una gente se vaya y otra se quede. Sin embargo, en aquella época, me parece entender, yo hablo únicamente de hemerotecas porque por desgracia no he podido verlo de otra manera, que no había especialmente ataques entre radios, que es más posterior. O sea, que en aquel momento, no digo porque luego en los años 90 sí empezará una especie de guerra de los medios. Había en los años 80, finales, cuando se produce esto, una hostilidad muy grande en medios de comunicación, en prensa, artículos del País contra la ABC contra el País, pero no había ninguna referencia en ese momento a que nadie diga en tal programa de radio se han metido con tal programa de radio. En la radio nunca hubo eso. Había complicidad. Incluso
es una decisión política a partir del año 93. En las elecciones del año 93, es mi criterio, con lo cual es discutible. Lo que queremos conocer. Aznar cree que ha ganado las elecciones y sale media hora después de cerrar los colegios electorales con Gallardón diciendo que han ganado las elecciones. Una hora y media después se dan cuenta que no las han ganado, que ha vuelto a ganar el PSOE. Y se forma lo que se llamó entonces... El sindicato... no, la famosa... el sindicato del crimen fue una cosa que se llamó posteriormente, pero aquella conspiración, digamos, que se formó entre varios medios, excluyó el país en contra del PSOE. El señor Son, que esto aquí lo llamó trama de acoso y derribo. Exactamente. Bueno, se monta aquello. Aquello genera a todos los ámbitos políticos una contaminación muy grande, y también a los medios. Y a partir de ese momento, la competencia que había habido en la radio deportiva con el tema de García y de la Morena se traslada a todas las áreas, a todos los campos. Ya Radio Nacional, Antena 3 con Antonio Herrero, la COPE por su parte, se forma un contubernio, digamos, en contra de, en este caso el PSOE, y por delegación, digamos, se supone que por delegación la SER era una delegación del PSOE, por aquello de ir a deprisa, pues también contra. Entonces se forma aquel encarallamiento de los medios, en los que llega un momento en que ya no hay esa complicidad, que sí sigue existiendo en la música, pero en la radio convencional ya ha desaparecido. Probablemente una sigla histórica después del 23F, la más histórica que ha rodeado a la historia de la radio, y muy particularmente a la cadena SER, es la jornada del 11M. ¿Estaba usted aquella jornada en la cadena SER? Estaba en la cadena SER, eso lo vivo yo como director de comunicación de la SER. Ahí, como pasa todo, hay dos puntos de vista. Hay quien dice que la cadena SER hizo historia, porque cuando el gobierno, no sé si por error o por voluntad, pongamos por error, da una información que no coincide con lo que luego se ha acreditado, la SER se atreve, con lo delicado que era, a dar otra versión que se acercaba más a lo que lo ha determinado. A lo que pasó, sí. Y luego está la versión de lo que podemos ver, los más cercanos al gobierno que cayó en aquella jornada, que eran que la SER, con una voluntad perversa, dio un dato incorrecto del famoso de los terroristas suicidas, ¿no? Que es lo que siempre esgrimen los que son, digamos, detractores de la cadena SER. No sé, de aquellos dos temas, ¿usted cómo lo valora? Vamos por partes. Lo primero, la gente que vivió fuera no puede saber lo que pasó dentro de la SER, ¿vale? Por lo tanto, solamente los que estamos dentro de la SER, los que estábamos dentro de la SER, sabemos lo que pasó. En la presentación de la programación de septiembre del 2004 al 2005, se generó una polémica en la que María Penedo, que entonces era la responsable de La Razón, de las páginas de radio y televisión, que luego pasó a Globo Media, efectivamente, estuvo en La Razón durante varios años como responsable de las páginas de radio y televisión. Le pregunta a Daniel Gabela si la SER se arrepiente de algo de lo que pasó en el 11M, 6 meses antes. Y le dice que no, que la SER actuó profesionalmente, que en caso de duda siempre se aplicaba la misma máxima: en caso de duda, haz periodismo. ¿Qué sucede con...? Vamos a ver, no se puede reducir lo que pasó en aquel país durante 4 días, no se puede reducir a si hubo unos suicidas con calzoncillos. Me parece una frivolidad que delata la estatura profesional y mental de quien lo dice. No se puede decir eso. Pudo haber, no te lo puedo asegurar, pudo haber un exceso de rigor en algunos puntos y en otros a lo mejor un dejarte llevar por acontecimientos, pero lo que narró la SER, lo que contó la SER y lo que pasó finalmente es lo que luego los tribunales han dicho que pasó. Que hubo algún exceso, que hubo una anécdota, que si el tema de un suicida, que no hubo suicidas, bueno, en su momento Daniel Gabela, Iñaki Gabilondo dijo que no se arrepentían de lo que en cada momento se estuvo haciendo en aquel momento, en aquella situación. Si hubo suicidas o no los hubo, es algo que luego se demostró que podía haber sido o que no existieron, pero en aquel momento se daba la información que se tenía en base a las fuentes. Si una fuente no te dice toda la verdad o te falsea algo, pues ahí corres un riesgo, pero en el caso de duda hay que hacer periodismo, esa es la máxima, y tú tienes que apechugar después, pero que pasados los años, en este caso ya 8 años, la gente siga pensando, es que se cometió el error de, bien, y el resto de lo que pasó en aquellos 3-4 días,
La SER no sacó a la calle millones de personas a manifestarse pidiéndole al gobierno que dijera la verdad. Bueno, ¿no? Ya sabe que habrá quien diga que hasta que convocó la cadena de las manifestaciones. Sí, efectivamente. Y que habían puesto allí cámaras en la calle Génova delante de la sede del PP. Sí, creo que aparte de las cámaras de Canal Plus estaban las BBC, estaban las francesas, las alemanas, estaba Tele 3, Tele 5, estaban las americanas. Es decir, no me parece a mí. En fin, yo entiendo la rivalidad y la competencia. Lo que no entiendo es la mentira para hacer daño. Eso nunca lo he soportado, nunca. Mira, durante bastantes años de mi trabajo como director de comunicación de la SER, escuchaba muchas cosas. Y la verdad que aprendí mucho y desde luego poco gratificante de lo que en algunos sectores de la competencia se vivía. Pero bueno, el tiempo, como decía García, cada uno le pone en su sitio. Bueno, antes hubo una anécdota muy famosa que ya no se recuerda, pero que en ese momento es muy polémica. Era el año, si me equivoco, 91 ahí, que es cuando la SER emite las famosas cintas de Chiqui Venegas, aquella conversación que nadie sabe cómo consiguió la cadena SER y que entiendo que al gobierno socialista no le haría ninguna gracia. Más bien no. ¿Verdad que no? O sea, que poca complicidad podía haber entre... Vamos a ver, los medios tienen su ideología. Y la ejercen en base, pero es normal, es lícito, porque los medios los hacen las personas, lógicamente. Pero eso no impide que el momento del desarrollo de una realidad profesional, ciertas cosas te llegan y las das a conocer. En caso de duda, periodismo. Llegan las cintas de Venegas. En aquella época me pilla, estoy en Albacete. ¿Qué sucede? ¿Qué haces? ¿Lo tapas? ¿Te llegan las grabaciones? En caso de duda, periodismo. Encima, pero por ver un poco las etapas de la radio, en este caso de la cadena SER, ¿cómo lo podemos decir? La etapa de los Garrigues. Porque es la etapa histórica. Desde los Garrigues son los años 40, 50, es cuando con los Oñate se hacen con la mayoría de la radio y eso llega hasta el año 84. Entonces, luego la etapa de Prisa. ¿Galdón sería? Sí, claro, es Galdón el director general. Que luego se fue a la COPE, una cosa. Sí, porque, vamos a ver, Galdón había estado de director general de la COPE. Y era el mejor gestor. Él y Jorge Planas eran los mejores gestores que tuvo la COPE en aquellos años. Cuando Prisa llega a la SER, Polanco se plantea de quién son los mejores gestores que hay en la radio. Los mejores que había en ese momento eran ellos dos. Y entonces ficha a Galdón. Y Galdón se trae a su gerente, que era Jorge Planas. Y están... Del Cader había sido el director de informativos de la radio, entonces pasa a director de la cadena. Eugenio Galdón se va de director general audiovisual del grupo a Canal Plus y demás. Entonces se produce esta etapa provisional hasta que Del Cader ya toma el mando directamente de la dirección general. Y luego la última fase ya es a raíz después del fallecimiento de Polanco, cuando es Cebrián quien se encarga con el hijo de Polanco de la gestión. Tengo que decir que desde el Cader he aprendido una barbaridad. Debo al mismo tiempo decir que para mí, de las personas que más he aprendido en los últimos 12 años de mi vida han sido de Daniel Vela y de Antonio García Ferreras. Era siguiente. De Antonio García Ferreras, yo además le tengo un cariño especial porque le tuve de becario en Valladolid. Anda. Antonio García Ferreras estuvo conmigo un verano de becario. Me hizo una... Bueno, ya no hace falta comentarlo porque yo lo hablé con él, quedó claro y tenemos una... Nos va a dejar con las ganas. No, bueno, él me pidió seguir en la radio, yo le dije que en ese momento no podía, le prorrogué la beca un mes más, él me pidió un periodo de descanso, un mes, y yo le dije que en diciembre volvía. Bueno, 2 semanas después de irse, vi que estaba en Sevilla, entonces, bueno, pues hablé con él y me enfrenté y dije que me había sentido engañado y traicionado, ¿no? Es que los que lo miraron desde fuera dijeron que curioso que es director de la cadena SER salga fuera a liderar otro proyecto y la primera piedra que lanzan diciendo este es un amigo del presidente del baloncesto y tal, es justo la propia Prisa la que lo dice en aquella extraña guerra. Le siento muy mal, es que a Prisa le siento muy mal que Antonio se fuera. Yo tenía una reunión con Antonio un viernes por la tarde para cerrar el dossier de la programación de la temporada del año siguiente, 2005, y habíamos quedado a las 4 y no subió hasta las 10 de la noche. Estaba negociando su salida para irse al Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues
él parece ser, yo no lo puedo asegurar, bueno, es como la distancia, como quien que aseguró que volvería, bueno, no lo puedo asegurar, como no lo sé, no lo puedo asegurar. Y cuando termina en el Madrid y se va a Nueva Media, es cuando le siente mala prisa, porque pensaban que le podrían recuperar. Bueno, pues lo único que me queda preguntar es que, ¿qué opinan? Creo que fue en 2009 cuando te retiraste de... 2010, enero del 2010. Debe ser. Después, hombre, las últimas movidas han sido más bien deportivas, pero ahora que ha salido tanto el director Anido como el Kader, que era como esto era hacer, y... no, del Kader sigue. Sí, pero sí, ya no como presidente, no, más honorífico. No, presidente, no, ejerce. Bueno. A gusto del Kader donde esté, ejerce. Importante entonces para que... Pues, ejerce, vamos a ver, tiene un hombre que ha sido de la casa toda la vida, que estuvo en televisión española como Javier Pons, de consejero delegado, ¿no? Ahí lo que sucede es que efectivamente, bueno, pues se produce una lucha de egos. El ego de Paco González con el ego de Daniel Anido, el director de Carrusel Deportivo y el director de Antena de la SER. Y chocan. Son dos trenes que chocan a la misma velocidad. Aquello se gestionó mal por parte de quien entonces llevaba la dirección de la SER, que quiso ser un poco intermediario entre ambos y no ejerció quizá como director general. En el caso era Raúl Rodríguez, ¿no? Y eso le costó pues la salida a Raúl Rodríguez, le costó la salida, bueno, la salida del grupo no, porque se fue a Miami, del cargo que estaba Daniel Anido. Y bueno, Paco González pensó que se llevaría de la audiencia de Carrusel Deportivo a la COPE, porque llevaba a Pepe Domingo, a Manolo Lama, y no, pues no se la llevó. ¿Por qué? Porque la gente es fiel a un estilo de programación. Y la gente que escucha la SER escuchaba a Paco González y a Pepe Domingo, Carrusel Deportivo, porque eran de marca de la SER. De hecho, se han ido y siguen siendo, hombre, ha subido la audiencia de la COPE en deportes, efectivamente, pero el liderazgo de Carrusel Deportivo y el liderazgo de la radio deportiva lo sigue teniendo la SER, por lo que te comentaba. ¿Qué visión tiene de la fiabilidad o no del famoso EGM? Total. Si nos fiamos de las encuestas electorales, ¿no? ¿Por qué nos vamos a fiar de las encuestas de audiencia? Mira, la mayor encuesta que se hace en este país es el EGM. Son casi 90.000 entrevistas al cabo del año en 3 oleadas de 30.000. Nadie hace esas dos encuestas. Y el CIS intentó dinamitar aquello, José Antonio Avellán, con el famoso desde la COPE infiltrando gente y demás. Bueno, ellos también maltrataron aquello y bueno, no trabajaron de forma adecuada porque lo hicieron de forma interesada para perjudicar al EGM, no para demostrar que el EGM trabajaba mal, sino para, haciendo ellos cosas que perjudicaron al EGM, hacer ver que el EGM funcionaba mal. Es la única herramienta que existe en la radio. No se puede medir como la televisión a través de medidores, no se pueden instalar tantos medidores en la radio porque la radio fue inventora del zapping, o sea, entonces es muy difícil seguir eso, ¿no? Pero es la única herramienta que tiene válida en la radio para medir. Entonces, si eso los propios medios radiofónicos lo descabezan, pues mal vamos. Es decir, tú puedes criticar una herramienta si no te favorece, entonces cuando te favorezca, ¿qué fiabilidad vas a tener? ¿Qué garantía vas a dar? No hay otra. No se ha inventado otra. Ha crecido mucho la forma de medir el EGM. Ha variado, ha pasado tabletas. Hay muchas herramientas que se han aportado hoy en día. Bueno, la única que se ha demostrado que sigue siendo válida, la del EGM. Pero fíjate, voy más. Cuando se hacen encuestas, me parece que es una vez al año, el CIS o una empresa privada hace encuestas sobre los medios, suele aparecer, puede variar algunos miles arriba o abajo, un tipo de... Pero las cadenas siguen siendo las mismas en el orden en el que están. Sí, que no es que salga de que lidera otra... No. Podemos discutir si son 100.000 más, 100.000 menos, pero quien ocupa el liderazgo es quien ocupa el liderazgo. Bueno, pues, es así, o sea, y eso está muy integrado con la forma de trabajar, como te decía antes, de cada uno, de cada medio, de cada forma de plasmar, la forma de desarrollarlo. Punto. No hay otro secreto, no hay... Luego, vamos a ver, en Onda Cero está Javier González Ferrari, que ha pasado por Antena 3, ha trabajado en la SER y en Radio Nacional. Y en la COPE. Vamos a ver, es un hombre de radio. A Javier González Ferrari nadie le va a enseñar radio. Sabe cómo es esto. Los directivos de la COPE exactamente igual. Los de Radio Nacional
vamos, todo el mundo que trabaja en la radio son profesionales de la radio y saben cómo va esto. Otra cosa es que tú utilices ciertas artimañas, ciertas formas para sacar mayor partido de cada cosa, pero vamos. La radio goza de muy buena salud, la audiencia es fiable, el EGM es fiable, la IMC hace un gran trabajo en el EGM. Entonces, como es además la única herramienta que tenemos y se trabaja, ojo, es que en el EGM además están todas las cadenas de radio. Dentro del EGM están todas las cadenas de radio como parte del EGM. O sea, no hay más secreto. Bueno, pues Juan de Dios, muchas gracias por haber compartido este rato de radio. Espero que si te decides a escribir un libro con todo lo que sabes, vengas aquí a presentarlo. La idea es que el blog, ese Nunca estuve en Nueva York, sea el título de ese libro que pueda existir. La firma no será la de Leyenda Viva, será la mía, lógicamente. Y estoy en ello. La intención es que exactamente ese blog se convierta en un libro. No tengo prisa. Te arranco el compromiso de que vengas aquí a presentarlo. Vale. Tendrá más presencia, ahora mucha parte de la radio, ¿no? Pero tendrá más presencia la música, sí, claro, que es una cosa de lo que siempre he vivido. Mis pasiones han sido la música y la radio, y ambas partes iguales. Pues muchas gracias, Juan de Dios. A vosotros siempre. Gracias por haberme invitado.